Ok, buenas tardes. Aquí estoy dentro del panel administrativo. Este es el usuario o administrador y tiene una serie de características que por supuesto no tendrán los demás usuarios. Vamos a más o menos a customizar, vamos a ver todas las funcionalidades que tiene la parte de las opciones, las características de cada aviso. Vamos a ir de mayor a menor, pues lo más importante hacia las cosas más básicas de la plantilla. Fundamentalmente, bueno, aquí tenemos en la parte inferior esta parte que dice setting. Dentro de setting tenemos a su vez varias funcionalidades. Vamos a comenzar, digamos, con la más importante. Por ejemplo, fíjense, dentro de las opciones, el panel de opciones, tenemos, por ejemplo, esta sección Custom Field, que es importante para los avisos. Y aquí es donde se coloca, por ejemplo, el precio de venta, el precio de alquiler, cuántas habitaciones, cuántos baños, cuántos garajes, si superficie, la superficie total. Y aquí podemos ir agregando más características de ese aviso, de ese clasificado. Básicamente, bueno, esto es lo que piden. Ahora bien, esta es las características que van a pedir, por ejemplo, vamos a verlo aquí en la práctica, este aviso. Okay. Digamos esta sección. Fíjense, el precio de venta, el tipo de clasificado, entonces cuántas habitaciones, garajes, superficie, esto. Es decir, aquí en esta sección podemos agregar otra funcionalidad, otra característica. Simplemente le damos, por ejemplo, la nombramos, damos doble clic y aquí va a pedir un tipo, por ejemplo, si va a ser un texto, si va a ser una URL, es decir, un link hacia otra página, un número, y aquí si va a ser una fecha, diferentes características. Por ejemplo, este checkbox es el botoncito que simplemente hacemos clic. Múltiple, este es para seleccionar múltiple. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, de texto. Y aquí el título que va a tener, por ejemplo, vamos a colocar el ejemplo y después eliminamos simplemente para efectos del ejemplo. Guardamos los cambios. Actualizamos. Ahora bien, fíjense, esto no va a aparecer por la siguiente razón. Esto aún no va a aparecer porque hay que posteriormente configurarlo. ¿En dónde se configura? Nos vamos a aquí, Custom Field, y es donde viene a configurarse cada elemento. Por ejemplo, precio de venta. En esta sección, fíjense algo, le decimos que simplemente salga en la tipología venta, en el tipo en la relación. Pues, por ejemplo, aquí en la parte de propiedades tenemos los tipos. Dentro de los tipos está alquiler. Vamos a abrirlo y no salirnos de esta sección. Está abriendo en esta pestaña. En los tipos, vamos a esperar. Fíjense. No, disculpen. Tipos de clasificado, pero es los tipos de arriba. Ok. En estos tipos, sí, mira, tenemos venta, proyectos, alquiler, renta temporal. Entonces, fíjense, en esta sección debemos asignar, por ejemplo, venta, puede ser proyecto, proyecto, y guardamos. Faltaba, por ejemplo, ese precio de venta. Ahora, por ejemplo, en alquiler, le damos, por ejemplo, renta temporal, que también faltaba.
Y aquí habitaciones, le decimos que, que esté en todos los, pues, en todos los proyectos, que esté tanto en alquiler, tanto en proyecto, tanto en venta temporal y venta. ¿Verdad? O sea, va a aparecer esa función en cada uno de estos tipos. Esto es, por ejemplo, para alquiler, tendrá ciertas características que no tiene cuando se está vendiendo una casa, y los proyectos tendrán algo que no tendrán, por supuesto, los otros, y así sucesivamente. Los baños, bueno, sí es para todo. Él debe aparecer en todos los proyectos. Garajes, bueno, superficie cubierta. Y en ejemplo, bueno, seleccionamos donde queremos que, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, o sea, este ejemplo simplemente en alquiler. Aquí, default es el nombre que va a aparecer, por ejemplo. Vamos a hacerlo con caso que ya esté listo. Este lo dejamos simplemente en 0. Ok, el título, precio, vamos a colocarlo aquí, ejemplo. Y aquí el título sería, vamos a traducir, botón derecho, traducir, para ver cada una de las características. Lo que quiero mostrar, el punto es que cada una de estas características que tenemos aquí, podemos colocarle más o quitarle, dependiendo de las necesidades que se tenga de cada artículo, pues, por ejemplo. Entonces vamos a hacerlo. Título del campo lo podemos ocultar o no, pues. Si es un tipo de enlace, si es un tipo de teléfono, si es de correo, texto del enlace. Aquí, si queremos que muestre en la red, o sea, si queremos que se muestre en esta parte, le damos mostrar el título, por ejemplo, título, lo vamos a guardar. Ok, fíjense, aquí no aparece porque esta es una venta. Entonces, si actualizamos, ok, entonces para que salga este ejemplo, aún no ha aparecido aquí. ¿Por qué razón? Porque debemos irnos, podemos editarlo aquí en esta sección. Es decir, ese campo aún no tiene ningún tipo de información. Podemos hacerlo por este lado. Fíjense, aquí sale ejemplo y podemos colocar texto. Si no lo hacemos por aquí, podemos hacerlo, así lo verán los usuarios. Vale, mis propiedades, fíjense, le damos clic aquí, pero aquí en esta parte, en esta sección, aquí donde está, así verán los clientes la información. Y fíjense, aquí ya en esta parte tenemos esto sería una información de tipo texto. Ok, y guardamos. Vamos a editar. Y vamos aquí a la propiedad. Ahora bien, fíjense cómo nos aparece aquí el ejemplo en esta sección. ¿Dónde lo hicimos? Recapitulando, nos vamos a Custom File de la sección Setting. Creamos en esta sección, perdón, primero
lo hicimos en panel, opción panel. Fuimos a sistema, perdón, System Setup, Custom File, lo creamos aquí, en esta sección, ejemplo, lo guardamos, posteriormente lo configuramos, en Custom File Config, aparece cada uno de los, y lo editamos aquí. Le configuramos en qué lista van a estar, por ejemplo, si es en proyecto, en venta, renta temporal. Posteriormente, fíjense, por ejemplo, algo. Vamos a quitarle que no esté en alquiler, sino este ejemplo esté simplemente en venta. Okay. Vamos a irnos a nuestra publicación. Okay. Nos vamos a editar. Vamos a colocarle que esté simplemente en venta. Okay. Fíjense, si nosotros cambiamos a alquiler, quedaría la información, pero fíjense, no nos sale la información adicional. ¿Entendido? Ahora, si colocamos el proyecto, tampoco aparece porque está simplemente en venta. Ahora, al colocar venta, nos debe salir el ejemplo. Venta. Y fíjense, aquí está la venta. El ejemplo. Esto para diferentes tipos de publicaciones. Ahora bien, bueno, para eliminarlo, simplemente nos vamos a la configuración y lo eliminamos. ¿Qué otra sección tenemos entonces? Que esta es la más importante para agregar